Bueno, bienvenidos una vez más aquí a este encuentro, esta segunda clase, donde vamos a trabajar y a continuar con el tema que veníamos abordando. En la clase previa hice como un recuento general, una idea general, tomando algunos elementos de la antigüedad. Y hoy vamos a continuar con nuestra historia y vamos a abarcar pues varios momentos. Espero que hoy por lo menos alcance a llegar o terminar o acercarme por lo menos a la cábala luriánica para continuar en la próxima clase. Y hoy vamos a trabajar pues la cábala temprana, cuáles fueron las bases que más o menos podremos incluir bastantes siglos ahí, cerca de 11 o 12 siglos, donde vamos a abordar los textos de la Merkabah, el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir, la Seijalot. Luego pasaríamos a la cábala medieval, donde encontraríamos la escuela de Provenza, que surge en el siglo XII y en el siglo XIII, se da alrededor de un siglo, en la aparición de uno de los textos fundamentales, el Zohar, y por supuesto también hablaremos de la escuela de Gerona. En la siguiente clase, y espero también alcanzar a abordar un poco algo como para dejar una introducción, hablaremos de la cábala luriánica. Luego seguiríamos en la cábala moderna, que abarcaría desde el siglo XVI hasta el XVIII, la entrada del hasidismo en el siglo XVIII hasta el presente y la influencia que va a traer el hasidismo en la lectura y en la expresión de la cábala, cómo se presenta la cábala. Y por último, llegaremos a la cábala contemporánea, en lo que abordaríamos el siglo XIX, finales de este siglo, hasta obviamente el siglo XX, hasta la actualidad. Esos serían como los grandes momentos, de los cuales muchos de ellos van a estar acompañados o van a ser precisados esos periodos por la aparición de los libros que van a causar, digamos, un impacto en la sociedad judía en general y muy particularmente en aquellos que estudiaban la Cábala como tal. Entonces, aunque no quiero que se entienda que esta es una historia de los textos, eh, voy a emplearlos como marcadores temporales que me van a permitir a mí saber de qué temporada estoy hablando, de qué etapa dentro de la historia de la Cábala estoy haciendo referencia, y de esta manera pues nos van a servir como esos indicios en el tiempo para saber cuál fue la influencia y el impacto, sobre todo atendiendo a la idea que yo les había dicho la clase pasada, y es el hecho de recordar que los textos no eran una cosa que se produjera tan fácilmente, ni se hacía todo el tiempo, no solo por cuestión técnica de materiales, sino además por un elemento fundamental que muchas veces se ha confundido en el judaísmo y se cree, si bien es cierto, el judaísmo es un pueblo en sí, una idea de un pueblo que es muy librero, nos encantan los libros sagrados en especial no son el objetivo principal en sí. Y esto se debe a un concepto que en la misma cábala se maneja. La cábala ante todo es oral y la escritura se da en determinadas circunstancias. Y hay un concepto que se emplea y se llama el permiso del cielo. ¿Y el permiso del cielo para qué? Para escribir ciertos documentos. Es decir, la idea de un cabalista no es escribir libros porque sí. Han habido en la historia, de hecho vamos a ver el caso de Larisa, de los grandes rabinos y los grandes cabalistas que nunca escribieron un libro, que prefirieron dejar sus enseñanzas de manera oral y legaron esa tarea a sus discípulos, o ellos mismos fueron los que tomaron ese papel. Entonces, no es la idea de dejar muchos libros. Así acaba precisamente el libro del Coelet, el Eclesiastés, diciendo que no es la intención de la sabiduría, pues tener que dejar muchos libros porque sí, porque no, eso sería exagerado a veces. Sin embargo, toca hacerlo en algunos momentos. Y hay etapas en la historia donde si no se dejan por escrita cierta información, se puede perder. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la llamada Torá oral, que es la explicación y el sustento y la base también, de hecho, la que rodea al entorno de la Torah escrita y le da, digamos, los matices de profundidad a lo que el texto presenta.
Por eso, como yo lo mencioné hacia el final de la clase o a mediados de la clase pasada, el texto judío, si no va acompañado de la explicación judía, no vamos a entender absolutamente nada, porque cada palabra, cada idea, cada concepto tiene una profundidad histórica, conceptual, espiritual, que va arraigada y que va muy fortalecida por lo que la tradición ha traído a lo largo de los siglos. Más aún, si nosotros, aunque no voy a hablar de esta idea ahora, incluimos el tema del llamado lenguaje de ramas o el lenguaje de las raíces y las ramas, que consiste básicamente en entender cómo la Kabbalah va a emplear un lenguaje basado en los elementos de nuestro mundo, pero que va a expresar en el fondo otras ideas y otros conceptos de orden abstracto que nos van digamos, a dar a entender o a señalizar las condiciones del espíritu, las condiciones del mundo por venir, las condiciones del mundo superior, cómo deben ser comprendidas. Entonces, dicho esto, hay que entender que los textos de los que voy a hablar, digamos, son momentos en que se tuvo que clarificar eh, muchas ideas que estaban en el ambiente, en las concepciones de los cabalistas de ese momento, que corrían el riesgo de perderse y que se tuvieron que pasar por escrito para poder diseminarse y estudiarse en diferentes academias. El ejemplo que voy a mencionar aquí, que ya lo estaba anunciando, quizás el ejemplo más concreto, aunque no sea un libro de la Kabbalah, es el de la Mishnah. La Mishnah es el texto editado por Rabbi Yehuda Hanasí, donde él en 6 tratados codifica los conceptos que la mayoría de los rabinos trataban con respecto a los principios y a las misbot, a los principios de la Torá. Y él codificó en 6 órdenes y a eso se le llamó la Mishnah. ¿Por qué se le llamaba la Mishnah? Porque se tenía que repetir en las escuelas a fin de que los estudiantes las aprendieran, las memorizaran y a partir de ello pues estudiaran cómo se debía estudiar la Torá, practicar y vivir propiamente los principios de la Torá y se tuvieran que decir. Luego, a esa capa inicial, otra serie de rabinos llamados los Amoraín, los primeros eran los Tanaitas, los siguientes eran los Amoraín, que vivían en Babilonia y otros en Jerusalén, le añadieron otra capa que se llamó la Gemara. Juntos, Gemara y Talmud Gemara y Mishnah forman el Talmud. Em, y hay 2 Talmudes, el Talmud de Jerusalén o Jerusamelitano y el Talmud Babli. Y esos 2 Talmudes son lo que configuran o dan una idea de lo que se supone era cómo se estudiaba y se enseñaba la Torá como tal dentro de las academias rabínicas. Lo mismo fue pasando, aunque de otra manera, con los textos de la Kabbalah. Como por principio había una necesidad de que la gente aprendiera los elementos básicos y directamente expresados en la Torah y que se habían expresado como mandato, pues los textos más profundos también fueron protegidos, pero no de la misma manera. Si bien había gente que se dedicaba a la transcripción, a la escritura, a la manutención de este tipo de documentos, pues se hicieron en menor medida, además porque pues no podían ser explicados ni dados a cualquier persona. Entonces, fueron apareciendo posteriormente y la tradición oral al respecto de esos textos o que permitió el surgimiento de estos documentos, pues se extendió por varios siglos y no aparecieron escritos sino después, o por lo menos hasta donde nosotros los encontramos en nuestra manera escrita. Sin embargo, hay que entender que esto es importante también aclararlo, que para el periodo del siglo, entre el siglo primero antes de la era y el siglo primero luego, después en nuestra era, o lo que llaman la era cristiana, existían muchísimos grupos dentro del judaísmo. Estos grupos aparecieron luego de que la profecía había desaparecido en el mundo judío y aparece lo que suele llamarse el Bat Kol. El Bat Kol es la voz divina, o literalmente significa la hija de la voz.
y era una expresión divina que acompañaba en determinados momentos a los sabios del pueblo de Israel, pero no era equivalente a la antigua profecía que había desaparecido con el último de los profetas, que es Malachi. Eh, eh, y este es el profeta que precisamente, o Malaquías, que aparece al final de las Biblias cristianas. En el Tanaj está en otro orden, el último libro del Tanaj es el libro de Crónicas, pero este profeta fue el último que tuvo la profecía como tal, y hay que entender que la profecía es otro nivel de comprensión muy distinto que luego la Kabbalah va a intentar otra vez recuperar, pero a través de otros medios, empezando por los medios cognitivos, el profundo estudio de la Torá, porque los sabios de ese periodo entienden que en la Torá se está encriptado todo el conocimiento, entonces van a elaborar muchísimos métodos para la comprensión del texto y poder abordarlo desde todas las posibilidades, desde la gramática, la fonética, la simbología de las letras, la numeración. También, por supuesto, desde sus historias, los conceptos que están allí, los nombres ocultos, los nombres divinos expresos que están presentados en el texto, y van a comenzar a desarrollar a partir de diferentes áreas de conocimiento del periodo una explicación de la Torá, puesto que allí incluso la misma profecía reconocía que estaba la sabiduría máxima. Por supuesto, también los otros libros de las escrituras van a ser abordados y van a ser comprendidos con esa dimensión. Entonces, elementos retóricos, literarios, filosóficos van a ser empleados para poder desencriptar la información que el texto contenía. De esa manera, pues es que van apareciendo y se va desarrollando todo esto. Entonces, por un lado, recordemos que no es una obligación que tenga que escribirse libros, pero se escribieron dadas ciertas circunstancias. Y ahí es que estos libros van apareciendo como resultado de una tradición que ya ve la necesidad de expresarse de manera escrita. De hecho, de acuerdo a la misma tradición, la propia Torá básicamente llega así. Muchos de los grandes sabios del pueblo de Israel en la época de Moisés conocían muchos de los principios y de los elementos que la Torá ya va a demandar después. ¿Por qué los conocían? Porque ellos tenían su propia tradición como pueblo hebreo. Pero llegó un periodo muy crítico que es precisamente el exilio, perdón, la salida del pueblo de Israel de Egipto y la necesidad de establecerse en tierra de Canaán, donde el texto de la Torá tiene que ser revelado, tiene que ser expresado y aparece precisamente como el culmen de todo un periodo de sabiduría antigua que va a servir como pivote, va a servir como ancla para el pueblo de Israel en las siguientes generaciones. Luego van a aparecer, por supuesto, textos sucedáneos, textos que van a apoyar el conocimiento de la Torá y que le van a brindar todo el andamiaje necesario para poder que ella brille, para poder que ella entienda. Como por ejemplo lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del caso del Zohar, que todo el mundo quiere entender, bueno, uy, el Zohar, qué importante, qué interesante, qué mágico, qué poderoso, sí, pero el Zohar resulta que es una explicación de la Torá desde una perspectiva muy precisa. De todos estos elementos que les estoy hablando, que les estoy mencionando, hay uno en especial que hay que rescatar y que va creciendo durante todos estos siglos, y es el llamado Pardes. Cuando me refiero al Pardes, estoy hablando no solamente de lo que expresa literalmente, y que es la palabra paraíso en persa, sino porque los sabios utilizaron esta palabra, y fíjense que ya nos está indicando desde dónde venía esta idea. Al tomar una palabra persa, pues ya estamos hablando aproximadamente del siglo cuarto antes de la era, donde ellos a partir de la palabra paraíso emplearon un método de digamos, de estudio de los textos que me llevaban del aspecto más inmediato al más profundo. Entonces, la letra P de Pardes indicaba el Peshat, es decir, todo lo que es lo literal, lo que es el texto en sí mismo, lo simple, podríamos llamarlo.
Y eso es simplemente entender el texto tal cual es decir, aprender las cosas netamente de memoria y conocer el texto sin cambiarle la intención ni la idea. Y eso es un nivel del estudio que hay que conocerlo muy bien. Por eso es muy importante que una persona que quiera realmente comprender la Kabbalah de una manera mucho más precisa y más profunda, tiene que saber el texto de la Torá, tiene que conocerlo. No digo que se lo sepa de memoria necesariamente, pero sepa a qué se está refiriendo, porque van a encontrar muchos elementos que desde la literalidad los sabios van a aprovechar para darle una vuelta de tuerca a la forma de comprensión que nosotros tenemos de ello. Luego aparecería otro nivel de lectura de los textos y sería el de remez. Este elemento de remez es el elemento de la alusión, es a qué me conecta y a dónde me lleva eso que está dicho de manera literal. Entonces, los sabios comenzaron a encontrar que la Torá misma tenía unas formas de autoalusión muy compleja que comenzaban a relacionarse entre sí y nos permitían generar un nuevo tipo de entendimiento y comprensión de las palabras, de los términos, de las ideas que estaban allí expresadas y que por lo tanto me daban un nuevo nivel de comprensión de los textos. Juntos el concepto de Pesha, de lo literal, con el Remet, nos permitían llegar a un tercer nivel, y es el nivel de el Drash. Este es el nivel donde ya la persona va a la búsqueda de significados más profundos para poder impartir y dar enseñanzas que están dentro del texto, pero que no están expresadas literalmente. Es decir, no me lo está diciendo la Torah de manera enfática, directa, pero sí me lo está sugiriendo. Y hay que notar aquí que el texto de la Torah es muy lacónico, es muy básico. Y uno al principio dirá, pero cuando lo dice, pero ¿qué me está queriendo decir con eso? Resulta que cuando uno compara y veces textos de otras religiones, yo me encuentro con sabidurías muy fascinantes, interesantísimas, pero tienen un problema muy grande, por lo menos para mí, y es que me lo explican todo y yo ya no tengo nada más que revisar. Entonces lo entendí, lo leí y ya no hay nada más que darle vuelta. En cambio, la idea de la Torah es expresarlo de una forma básica que me obliga a mí a decir, bueno, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Con qué necesidad me explican estas cosas si me lo puede haber dicho de otra manera? Entonces, ahí es donde los sabios entienden que debo aprender a relacionar y a poder encontrar las enseñanzas más profundas. Y junto a estos tres elementos me van a llevar a un cuarto, y es el del Sot, y es el hecho de lo místico, lo profundo, lo secreto. Y ese es el nivel donde se va a desarrollar el lenguaje de la Kabbalah. Y es desde allí donde van a aparecer los textos que van a indagar posteriormente, por supuesto, este armazón interpretativo que va a ser la base de cómo debo yo acceder a los textos y cómo debo entender precisamente la parte más profunda que está anclada al secreto. Y ojo porque en el concepto del judaísmo, el secreto tiene muchos aspectos, muchos niveles también en sí mismo. Sot es uno de ellos. Está el secreto Talumot, está los secretos del Ras, que son diferentes tipos, etcétera, etcétera. Y están indicados, pues, por supuesto, por las diferentes palabras en hebreo que existen para ello. El punto es que estos textos nos van a permitir entender niveles de la Torá que, aunque no están declarados, sí se encuentran dentro de ella, pero hay que aprender a decodificarlas para sacar. Entonces, esto es lo que básicamente los textos de la Torá, los textos de la Cábala nos van a decir sobre la Torá. De esta manera, pues nos van a presentar un nuevo nivel. Hagan de cuenta que cada uno de estos textos va ampliando y va ampliando aún más aspectos que estaban, por decirlo así, atomizados, guardados, ocultos dentro de la textualidad. De esta manera, una persona pues va integrando aspectos mucho más ocultos y los va a poder identificar al leerlos en esta serie de textos. Entonces, los sabios, por supuesto, que tomaron esta literatura, la guardaron
la protegieron porque ella en sí misma, aunque no era la Torá en sí, nos ayudaba a entender de una mejor manera la Torá y también comenzaban a tener estos textos en ese sentido un sentido sagrado. Eran, por supuesto, aprovechados como tal y, y en ese sentido eran considerados como algo valioso dentro de la tradición. Bueno, dicho esto, quiero aprovechar estos, nos quedan unos minuticos para esta primera sesión. Ahorita les paso el segundo enlace. No sé si hay alguna pregunta en particular que pueda abordar en un minuto de esta sección antes de pasarles el siguiente enlace y continuar con la charla. Aprovechemos estos minuticos. Vale, no sé si se escucha bien, acá hay mucho Sí, sí, ruido. te escucho. Mi pregunta es entonces, lo que nosotros vemos en las redes, lo que yo escucho, lo que he escuchado hasta ahora, o que me ha llevado a Kabbalah, siempre está basada en el Zohar, lo popular, ¿no? O Sí, sea, que no tiene, o sea, el Zohar sería una guía para estudiar o hay otra literatura que, sacando el Zohar, por ejemplo, porque sea guía para ya. estudiar. Literatura hay muchísimo. Y cada sabio puede hacer énfasis o cada practicante de la Torah puede hacer énfasis a diferentes grados de literatura. De hecho, hay una línea de la Kabbalah que vamos a ver que fue distinta a la del Zohar. El Zohar vino por Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vino por dos maestros, Rabbi Akiva y Elías, el profeta, que se le enseñan a Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero hubo otra línea que es muy poco conocida, que es la línea de Rabbi Ishmael, y por un libro que se llama el Sefer Atemuná, y eso es otra línea, ¿ya? Y enseñan y se dedican a otros temas, totalmente, no distintos, pero explican las cosas de una manera diferente. Y sin embargo es la misma cábala en el sentido de que es parte del estudio profundo. Cuando las personas dicen quiero un libro cabalista, que él compre, yo le digo el Tanaj, ¿para qué quieren más? La misma Biblia es el primer libro cabalista. Si a eso vamos. El punto es que es un libro cabalista que está encriptado en lo literal, en el primer nivel. El Zohar es un libro de Cábala que se desarrolla en el tercer nivel, en el Midrash. Porque cuando tú lees el Zohar, tú lo lees, es como una serie de viajes que tienen unos sabios en la tierra de Israel y comienzan a disertar en la Torá. O sea, el mismo Zohar es un comentario a la Torá, ¿ya? Pero en sí hay mucha literatura. Vale, Está el Sefer Yetzirah, que es un libro muy corto, pero muy críptico, o está el Sefer Bahí, que ahorita también lo mencionaré. ¿Vale? o sea que el Sefer Yetzirah también tiene su secreto, digamos, su Sí, midrash. tiene Vale, muchos libros que luego comenzaron a intentar interpretarlo. Haz de cuenta que por cada gran texto de la Kabbalah surgieron líneas de estudio completa de eso. Hay gente que solo se dedica al Sefer Yetzirah, por ejemplo, y hacer muchas ah, cosas a partir de él. Otros se dedican al Zohar, ¿ya? Digamos que lo claro, más popular por el volumen, por el tamaño, por la, entre comillas, espectacularidad y la rareza es el Zohar. Pero el Zohar vale, mismo es simplemente una explicación de la Torá. Bueno, no simplemente, es una explicación de la Torá desde el nivel del Soto, del secreto, ese cuarto nivel. sí, Y ese nivel, acuérdate que la palabra Zohar significa esplendor. ¿Y esplendor de qué? De la luz que es la Torá. O sea, el Zohar es un detalle de la luz que es la Torá. Él te ah, dilucida muchos aspectos. Por ejemplo, cuando en un pasaje te dice, y Moshe subió al monte, entonces él te quiere decir, realmente el Zohar te dice, mira, cuando dice que sube al monte, no es simplemente que un hombre llamado Moisés cogió y se subió a una montaña. No, lo que te quiere decir es que es un tipo de elevación especial que ocurre a nivel espiritual donde una entidad que alcanza el nivel de Moshe logra ascender a un lugar llamado monte, que no es una montaña, es un nivel espiritual que también es muy alto. Entonces te lo explica de otra manera. Entonces el texto común pasa y se transforma en una cosa totalmente distinta, ¿ya? Cosa que ya habían hecho, por supuesto, los sabios en otro nivel, cuando se habla del Midrash, cuando se habla de la halajá, de las reglas.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta que también se olvida muy a menudo es el hecho de entender que quienes produjeron textualmente los documentos que hoy conocemos como el conjunto literario de la Cábala fueron personas que también desarrollaron otras líneas que son importantísimas dentro del mismo judaísmo. Por ejemplo, cómo guardar y proteger el texto de la Torá, lo que se llama la Masoret o la Masorá, y también la halajá, las reglas de cómo se debe vivir cotidianamente la vida del judaísmo, el musar, la ética, y por supuesto se dedicaron también a entender la relación que tenían con la filosofía y por lo tanto también desarrollaron esta área y, y fueron escribiendo libros a la par con esto. Entonces, esto lo menciono porque muchas personas piensan que la Kabbalah se desarrolla sola y apareció en el aire, y es que un espíritu vino y la insulfó simplemente, y que en torno a ella no hay nada más. En absoluto, el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai fue alajista, él, dio elementos para entender aspectos eh, digamos, del comportamiento, es decir, de la ética, que es el Musar, y también desarrolló y tuvo sus problemas particulares como un ser humano cualquiera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para entender que el desarrollo de los textos de la Cábala y de la Cábala misma se da en un ambiente y en unas condiciones que van a depender también muchísimo de lo que está sucediendo en el mundo. De hecho, más adelante, cuando veamos el caso del Arizal, hay que ver que a él le impactó muchísimo lo que ocurrió con el mundo sefardí cuando fueron expulsados la mayoría de judíos sefardíes de España en 1491 y que llevó luego a 1492 a la huida hacia América con el descubrimiento, pues por supuesto, de este continente. Todo eso tuvo un impacto en la mentalidad de la gente de la época y también en los mismos cabalistas que se preguntaban y se cuestionaban sobre los acontecimientos. De hecho, y aunque me voy un poquito más o menos a la época en la que voy a comenzar a hablar de esto, gran parte de la literatura llamada apocalíptica es una reacción precisamente del entorno al panorama confuso que había durante ese periodo y por eso los sistemas visionarios son los que reaparecen porque ellos quieren comprender ese mundo como está y saben que no tienen la profecía, pero sí tienen todavía la visión. De ahí que los libros apocalípticos se presenten con aspectos confusos, mezclas de imágenes, y no tienen la misma fuerza ni la misma caracterización que uno podía ver ya, y sobre todo ese aspecto decisivo y, y, y- y, digamos confrontativo que tenían los profetas en la antigüedad. Y en ese mismo periodo, precisamente, van a surgir los primeros textos de los que voy a hablar. eh, Va a aparecer en la primera etapa, que es la cábala temprana, en el que vamos a abordar más o menos dentro del siglo primero hasta el siglo XII, unos textos importantísimos que son los textos de la Merkabá. Esos textos de la Merkabá están inspirados básicamente en el profeta Yehezkel, en el profeta Ezequiel, donde él en el capítulo primero ve un trono divino y unas ruedas celestiales que son como una suerte de ángeles o un tipo de seres espirituales, y esta va a ser la base para hacer una serie de textos místicos donde aparecen también un tipo de cabalistas, y digo entre comillas cabalistas, porque no se conocían con ese nombre en ese momento. Eran un tipo de sabios que se dedicaban a la Jokmanistara, es decir, a la sabiduría oculta, y ellos se centraban en la aspiración de ascender precisamente a la visión del trono celestial, a la contemplación de él y de todas las entidades que lo acompañaban para poder entender esa dimensión espiritual. Y el modelo que empleaban era precisamente el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era estudiarlo como un sistema de meditación que les permitía ascender a ese nivel de conciencia, que era a la vez un nivel de ascenso al mundo espiritual, y ellos se hacían llamar los Yordemer Kabá, los que ascienden al carro, porque ellos buscaban ese proceso, esa búsqueda.
y el ejemplo lo estaban tomando del mismísimo profeta. Entonces aparecen una serie de textos que se llaman los textos de la Merkabah. Básicamente, buena parte de la literatura apocalíptica podría quedar allí también dentro de este marco. La diferencia en este punto es que los textos de la Merkabah son textos donde el sabio sabe el propósito, no tiene ese carácter de confusión que aparece en los textos de las revelaciones, de los apocalipsis, que tienen mezcla además entre elementos judíos y cristianos, sino que en este caso es claramente una visión del mundo judío, es decir, el autor se centra dentro de este mundo y no es tanto una visión de lo que está pasando nuestro mundo, sino lo que está pasando en los mundos superiores, y ellos ascienden a través de una serie de técnicas meditativas, de ayunos, de concentración, de decir ciertos nombres claves, que también va a jugar un papel importante en otra literatura que ya vamos a ver, y de esta manera, pues, se van tejiendo este tipo de textos que no van a ser conocidos, sino muchos siglos después, pero que se van a datar durante ese periodo y que van a entenderse como una etapa importante del desarrollo del pensamiento de la Kabbalah. Esa serie de textos se siguieron desarrollando a lo largo de muchos siglos, cerca de 9 siglos, y ellos permitieron que este tipo de sabiduría y esta tendencia llamada los Yordeme Kaba, los que ascienden al carro, pues continuara y se concentraran en esto. Básicamente, la Merkabah, en últimas, y después esto es una línea de estudio completo de la Kabbalah, básicamente es la adecuación del cuerpo mismo para poder ascender a niveles superiores, donde se pueda contemplar la divinidad. En ese mismo periodo se presentaría de una manera un poco más, eh, digamos, más popular para el entorno, aún siendo oculta, pero ya aparecía, digamos, textualmente, uno de los libros más importantes de la Kabbalah y que ha sido parte de, digamos, de la literatura cabalística. Es un elemento central y ha recibido muchísimos comentarios en diferentes generaciones, de los cuales la última gran interpretación que se tiene del texto se lo debemos al gran cabalista de la última generación llamado Aryeh Kaplan. Y él escribe un texto enorme, grande, para explicar este libro que es el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, un texto muy pequeño de solo 6 capítulos, que introduce precisamente uno de los conceptos más importantes que van a estar dentro del ámbito de la Kabbalah, y es el de las 10 sefirot, junto con las 22 letras que ya se conocían, por supuesto, por la tradición judía, por la escritura misma, pero que se van a ver desde un concepto totalmente distinto. Los 10 sefirot, que para algunos es una asimilación de los 10 números, más las 22 letras, van a ser los 32 caminos de sabiduría, que van a ser a la vez las formas o las fuerzas creativas con las que Dios formó el universo. Y ojo aquí con la expresión formar, porque el libro mismo se llama el libro de la formación. Algunos lo traducen como el libro de la creación, pero la traducción más correcta es de la formación, porque la palabra Yetzer significa formar, y es uno de los nombres que se emplea para hacer una distinción de la creación. Acuérdense que hay 4 mundos: el mundo de Atzir, de la proximidad; el mundo de Briah, que es de la creación; el mundo de Yetzirah, de la formación; y el mundo de Asiá, que se supone es nuestro campo de percepción, nuestro mundo, que es el mundo de la acción. Al llamarse de esta manera, nos estaría enfocando en ese segundo mundo de abajo hacia arriba, que es el mundo de la formación. Y ahí se nos cuenta, de acuerdo a la tradición, cómo Abraham recibió la información de Dios, de cómo él formó todas las cosas en el mundo y cómo empleó
las letras del alfabeto hebreo, ya que la Torá misma nos posiciona en el hecho de que Dios para crear el mundo utiliza la palabra. Y acuérdense que para ese periodo no hay una distinción clara, o por lo menos no se diserta sobre eso entre lo escrito y lo hablado y lo oral. Entonces, para los antiguos, cuando Dios hablaba, emitía letras a la vez. Y esas letras que emitían, pues formaban el mundo y le iban causando una suerte de concatenación de sus partes y de sus formas, de tal manera que se expresaban y aparecían. Esa técnica que Dios empleó, se la dio y se la expresó al mismísimo Abraham, que recordemos que la escritura lo llaman Abraham mi amado, y como era el amado, el querido de Dios, Dios le transmitió ese conocimiento. Ya las leyendas posteriores dicen que Abraham, con el conocimiento que Dios le dio y que luego se escribiría en ese libro, eh, que para algunos fue escrito, es un autógrafo, es decir, escrito por el mismo Abraham, otros van a decir que lo escribió Rabbi Akiva muchos siglos después, y todo parece indicar que textualmente es así, pero la escuela de Rabbi Akiva sostenía que, que era una sabiduría transmitida oralmente desde los días de Abraham mismo, lo cual también puede ser creíble, no solo por el hecho de, no solo por el hecho de darle una antigüedad y darle más personalidad a partir de quien representa a Abraham, sino por el hecho de que en la antigüedad también en otros pueblos se había producido sabiduría de ese tipo, y había venido desde antiguo. Entonces no sería raro que posiblemente escuelas de transmisión hayan mantenido desde los tiempos de Abraham esa sabiduría, porque ya existían disertaciones muy profundas sobre el lenguaje. Y la diferencia aquí es precisamente esta, que nos van a aportar nuevos conceptos, nos va a dar una nueva dimensión del lenguaje, y van a aparecer los conceptos uno de los conceptos más importantes de la Kabbalah, y es el de las 10 sefirot, que no tienen los nombres en ese momento como lo conocemos hoy en día, es decir, Keter, Jokmah, Binah, etcétera, sino que aparece con otros nombres allí, pero que básicamente indican lo mismo. Nada más, como el texto lo aclara, son las sefirot en el mundo de la formación. Este texto, por supuesto, va a recibir una cantidad de comentarios en diferentes periodos, y va a ser una de las grandes líneas que va a permitir tanto la cábala meditativa, porque se va a meditar con las letras. Alguien que va a aprovechar mucho esto después va a ser el gran cabalista Abraham Abulafia, y también va a servir para todo lo que tiene que ver con la Kabbalah de la gematría, la que se dedica al estudio de las letras y sus significados, y por supuesto va a ser empleado durante muchos siglos. Otro de los libros que estaba allí, muy poco conocido en la actualidad, pero que hace unas décadas todavía la gente tenía muchas menciones, o sea, lo tenía por lo menos dentro del panorama. Yo veo que en la actualidad lo mencionan mucho menos, pero un libro que logró ser bastante conocido fue el Sefer Bahir o el Sefer Abair, es decir, el libro de la claridad. Es otro de los textos antiguos. Algunos dicen que es del siglo XII, otros lo ponen mucho más, en un periodo más antiguo. El punto es que este texto se transmitió en varios manuscritos, y pues el cuidado de él pues fue bastante amplio por algunos sectores, y muchos estudiosos lo protegieron, y en ese sentido pues también se entiende que lo estudiaban. La diferencia pues con el Sefer Yetzirah es que el Sefer Bahir es un texto que no tiene la intención de un tema común, sino que parecen ser Mishnayot, es decir, párrafos que se repetían en escuelas y que explicaban pasajes muy precisos de algunos aspectos de la creación, o algunos temas o conceptos que deberían ser clarificados, y se disertaba sobre ellos, de tal manera que se le daba precisión conceptual a algunos pasajes que, por supuesto, eran confusos. Ojo, que si eran confusos en la antigüedad, imagínense para nosotros ahora. Ellos mismos tenían que hacer disertaciones muy profundas de estos documentos de la Torá, para darle una precisión y un contenido pues más profundo.
Otro de los documentos que va a aparecer más adelante, o más bien una serie de documentos, son los llamados Eijalot o textos de los palacios. También, en realidad es una serie de literatura de varios viajes místicos a través de los palacios celestiales, donde los rabinos que tenían estas visiones presentaban una experiencia mística y una visión del orden divino que, ojo, no iba como el texto de los textos de la Merkabá, queriendo acceder hacia el trono divino, sino que ellos se detenían en mitad del viaje vislumbrando, revisando, examinando los diferentes palacios que existían en el universo y que eran dominados y protegidos por sus ángeles guardianes o sus entidades protectoras. Estos palacios, para poder acceder a ellos, tenían que tener palabras clave, palabras paso, que le permitían la entrada y el acceso al conocimiento que este guardián tenía sobre ese palacio. Muchos de esos palacios no son nada más ni nada menos que los mismos planetas. Y ellos, lo que se supone hacían los rabinos o los sabios que se integraban a este conocimiento, era conocer la palabra, acceder a ese nivel, pronunciar la palabra delante del ángel para que él le diera el paso y por supuesto eh, entender los secretos que estaban allí dentro de eso. Recuerden que, no, bueno, recuerden o sepan si no lo saben, que en el judaísmo se entiende que un ángel no es en sí una entidad alada, como la gente piensa, sino que es una fuerza enviada de parte del Creador para la comprensión de un tema en particular. Entonces, lo que hacían los sabios era integrarse con esa fuerza en particular para poder comprender la sabiduría que esa fuerza resguardaba. Entonces, si alguien quería comprender a las plantas, pues se reunía con el ángel de las plantas y dentro o al cuidado de ese gran ángel de las plantas había el ángel de la planta particular. Entonces iba y buscaba ese ángel en particular para que le enseñara el secreto de cómo esa planta era manejada, cómo era comprendida, cómo se podía emplear, qué remedios podían sacarse de ella, etcétera, 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 y así con cualquier otro material. No solo con entidades concretas, sino con cosas abstractas, como la música también. Yo recuerdo el caso de un joven que conocí, que tiene mucho de cabalista músico, que me contaba él cómo en algún caso llegó a aprender a cómo tocar un instrumento simplemente por el hecho de meditar precisamente en el nombre de un ángel especial que se dedicaba a ese instrumento y cómo él aprendió a tocar eso. Me pareció fantástico, increíble. No sé bien exactamente la técnica, pero sé que existen y que hay algunas escuelas proféticas, escuelas de sabios que se dedican a eso. Bueno, el otro texto entonces que va a aparecer durante ese periodo va a ser de otra escuela, bien llamativa que ya se las mencioné un poco, y es el texto del Sefer Atemuná, el libro de la figura. Es otro tipo de literatura que va a surgir en ese periodo, pero que va a depender de una escuela muy poco estudiada en la actualidad, y es la escuela de Rabbi Ishmael, un contemporáneo de Rabbi Akiva. El texto que vamos a ver en la siguiente sección, en el siguiente periodo que vamos a estudiar, que es el Zohar, es el centro, el libro más llamativo y más conocido, viene de Rabbi Akiva, que se lo transmitió esa sabiduría a Rabbi Shimon Bar Yochai, y luego él con sus discípulos dejarían, de acuerdo a la tradición, dejarían escrito el Zohar. Pues el Sefer HaTemunah es la sabiduría del compañero de estudio y también en cierto sentido competidor de estudio de Rabbi Akiva, y es Rabbi Ishmael. Eh, y queda un escrito por parte de él, de una visión que él tiene, donde entiende una serie de aspectos muy profundos. A eso se les va a llamar precisamente en conjunto el Sefer HaTemunah. ¿Por qué? Porque él se va a concentrar no tanto en lo fonético como en el Sefer Yetzirah de las palabras, sino precisamente en el aspecto o la figura de las letras en sí mismas, es decir, por qué el Aleph es así, por qué Bet es así escrito
y sobre eso va a disertar para entender aspectos muy profundos y van a incluir conceptos y términos bastante llamativos, incluido, por ejemplo, en los ciclos de los universos, ¿no? Ese es un texto que nos habla de cómo no solo este universo, sino otros universos que han existido, pasan por estados cíclicos, donde Dios pues crea diferentes formas y seres. Es un texto muy complejo, de un estudio bastante cuidadoso. Ese sería otro de los textos que va a surgir durante este periodo. Y hay uno más, bien llamativo, también muy poco conocido, y son los textos de los llamados Shurei Koma, es decir, la medida del cuerpo divino. Y es una serie de libros o textos de los cuales, por ejemplo, Maimónides, el gran filósofo eh, andalusí, criticó muchísimo porque llevaban a uno de los grandes errores que la gente tiene que intentar, de acuerdo al judaísmo, corregir, y es la corporeidad o corporificar a Dios. ¿Ya? Es decir, pensar que algunos de los conceptos, o perdón, de las palabras y expresiones que aparecen en la Torah son literales cuando hablan de la mano de Dios, del ojo de Dios, que vieron su rostro. De acuerdo al judaísmo, esto no puede tomarse de manera literal, sino que son expresiones antropomórficas para darnos una sensación de realismo de Dios. Mm, Pero, atención, lo importante es cómo Shiur Koma utiliza estos conceptos, no con el objetivo, no con el objetivo de darnos un sentido de llevarnos a la personificación de Dios, sino hablarnos de las medidas como una forma de exageración para darnos a entender que las dimensiones de Dios son muy grandes y que nosotros no la podemos medir ni alcanzar, y que la única manera nosotros comprendiéndolas es a través de la exageración. Y de esa manera meditaban ellos en este tipo de expresiones, de tal manera que el pensamiento, de acuerdo a los sabios que se dedicaban a esta área, quedara confundido y anonadado frente a la inmensidad de lo divino. Acuérdense que hay un elemento importante para alcanzar la sabiduría, y es el silencio. Y el silencio, para poder llegar a él, muchas veces necesitamos del temor y del causar un asombro impresionante. Para la mentalidad de la época, la literatura del Shiur Koma, de las medidas divinas, pues causaban, digamos, ese, ese impacto. El problema es que, de acuerdo a muchos sabios del periodo, esa literatura podía llevar a la idolatría, porque cuando alguien que no entendía el objetivo real para lo que había sido escrito esos textos, entonces podía pensar que Dios tendría esas dimensiones literalmente, y eso llevaría a la persona a la idolatría. Porque no olvidemos que la idolatría para el mundo judío no es el hecho de tener una imagen o un muñeco, no es el hecho de pensar o atribuirle solamente la deidad a una determinada cosa, sino que incluso cuando se piensa en Dios, como el ser total y absoluto, le demos una configuración corporal, porque ya entonces lo estamos limitando. Es decir, la idolatría también es aplicada a Dios cuando esta es una imagen incorrecta de lo que debemos tener, o una idea incorrecta. Incluso el lenguaje nos engaña bastante, porque decir tanto imagen como, eh, como idea puede llevar a una forma de reducción del concepto de lo divino. Bueno, esos serían pues como los grandes grupos de textos que aparecieron en la primera etapa de la Kabbalah, o lo que incluso podríamos decir que llevó a la Kabbalah, tal como lo mencioné en la clase primera, donde los aspectos, yo les mencionaba que todos estos aspectos, todas estas escuelas fueron comprendidas en España en el siglo XIII, entre el siglo XII y XIII, donde en la escuela de Provenza se llega a lo que es ese periodo que es la cábala medieval, y ellos toman toda esa sabiduría y la van a recibir. Ahí es donde entonces aparece como tal el nombre de Kabbalah.
pero las prácticas cabalistas ya existían mucho antes en la antigüedad, como lo dije en la primera clase. La diferencia, ¿cuál va a ser? Recuerden que el pueblo judío, luego de haber sido expulsado, por lo menos en su mayoría, especialmente las clases altas e intelectuales, de la tierra de Israel, y donde no se le permitió la entrada ni el permiso para que los judíos volvieran a Jerusalén, salvo las pocas familias que quedaron allá, pues se esparcen por todo el Mediterráneo, y uno de los lugares donde llega es a lo que es actualmente España. Y entre el siglo XII y XIII, en Provenza, se va a gestar una de las escuelas más importantes que va a recibir toda esta sabiduría que venía de la antigüedad. Esta escuela de Provenza, eh, que se centra pues en su actividad cabalística precisamente en el sur de Francia, va a tener figuras importantísimas como el llamado Isaac el Ciego y sobre todo también su discípulo Asriel de Gerona, un cabalista que a propósito yo recomiendo mucho y es muy poco lo que se conoce de él, pero las pocas cosas que nos han llegado son bastante interesantes. Ellos van a comenzar a recibir toda esta información de los siglos pasados y van a comenzar a darse cuenta los temas que los sabios de las generaciones previas trataban. Y de este modo van a comenzar a incluirlo en sus estudios y en sus libros. Y de algún modo, entre comillas, a popularizarlo. Es decir, esto va a ser un poco más visible, de tal manera que ya se va a saber que existen escuelas cabalistas durante ese periodo. Y ahí es cuando propiamente vamos a encontrar lo que nosotros llamamos como Cabalá. En este siglo, precisamente en el siglo XIII, va a aparecer el libro más importante que tiene la Cabalá, o al menos el más conocido, el libro del Zohar, que se le atribuye tradicionalmente a, a Shimon Bar Yochai, pero que la crítica dice que fue escrito por Moisés de León. Para mediar un poquito entre estas dos visiones, basta con decir lo siguiente. Uno puede darse cuenta de la siguiente idea, y es que los textos, eh, los textos sagrados de la antigüedad eran transmitidos oralmente. Puede ser que fuera de Rabbi Shimon Bar Yochai y se escribiera luego después y que hubo una escuela oral que lo transmitió y le adjudicaba la sabiduría a él. O la otra opción, dicen los que intentan mediar entre la crítica y la tradición, es que venían esos escritos desde el periodo de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero fue Moisés de León quien los organizó y les dio la forma que tenemos hoy, lo cual también es posible. Es decir, que fueran muchos midrashim, y eso es lo que parece ser, porque cuando uno ve cómo está estructurado el Zohar, no solamente tiene todas las parashiot de la Torá, es decir, las secciones por las que la Torá se estudia cada Shabbat, sino que además los grandes textos que están en el interior, como el Hidra Rabba o el Hidra Sutta, tienen visos de ser todos unos textos que ya tenían una autonomía en sí mismos, es decir, eran textos que se estudiaban en escuelas muy ocultas y que simplemente pues Moshe de León los puso hacia el final como parte pues del compendio que era en sí el Zohar. ¿Por qué el Zohar va a ser tan importante para este periodo? ¿Y cómo va a llegar a tener tanto repercusión? El hecho es que, en principio, es que es un comentario muy profundo de la Torá, donde todos los aspectos literarios que ella tiene va a ser comprendido y relacionado con conceptos muy profundos de la espiritualidad y la gente va a comenzar a tener conexiones distintas de las ideas que la Torá nos proporciona y le va a permitir, digamos, a la Torah presentar esa luz particular que tiene en su dimensión mística. El mismo Zohar, hablando con la voz del Rabbi Shimon Bar Yochai,
va a decir de la Torá. Dice, hay de que piensa que la Torá es un libro cualquiera. Dice, en términos humanos, hubiéramos podido escribir un libro incluso mucho mejor que la Torá. Es decir, en términos técnicos, con más extensión, con más cosas. Pero eso solo si lo vemos como una dimensión netamente humana. Pero la Torá es mucho más que eso y tiene niveles. Y esos niveles hay que comprenderlos de diferentes maneras. Está el vestido, está el cuerpo, está sus huesos, pero está el alma de ese cuerpo. Y a eso es lo que apunta el Zohar. Entonces lo que hace el Zohar es ir llevando al estudiante, al quien lo lee, hacia la dimensión más profunda que la Torah tiene y por supuesto abriendo un nuevo nivel de comprensión. Sin embargo, a pesar de eso, el texto mismo era bastante oculto, bastante raro y fueron muy pocos los maestros que se atrevieron a explicarlo y a exponerlo de una manera mucho más detallada. Luego de esto, luego de que aparece el Zohar, comienza a ser estudiado, indagado, pues van a aparecer también otras figuras y otras escuelas. Otra de las que va a llegar allí es la escuela de Gerona, y tiene como figura clave a Nachmanides, a Rambam y todos los seguidores. Él comienza a estructurar un poco más la cábala, comienza a hacer un estudio más sistemático. Rambam, ojo, Rambam, no Rambam, con N, no con M, Nachmanides, va a darle un estudio muchísimo más detallado. Y aún así, él va a comenzar a vislumbrar algunos temas que va a aprovechar luego, eh, digamos, va a desarrollar aún más eh, el personaje que vamos a hablar la próxima clase, que es precisamente el Arizal, el Isaac Luria. Porque Nachmanides llega incluso a vislumbrar un concepto que al día de hoy conocemos nosotros como el Big Bang. Él ya lo comienza a vislumbrar y a darse cuenta que la creación misma es el resultado de un proceso de expansión del mundo divino en nuestro estado. Esto después desde la visión de Isaac Luria se va a invertir y se va a invertir a través de una cosa que se llama el Tzimtzum. Es un concepto que vamos a ver la próxima clase, ¿vale? Entonces quedamos hasta en la Edad Media con estas escuelas, la escuela de Provenza, la aparición del Zohar y la escuela de Gerona liderada por Nachmanides y sus nuevos conceptos, los cuales todos van a servir para que llegue, digamos, lo que yo considero el Einstein de la Cábala, y es Isaac Luria. ¿Por qué le llamo el Einstein de la Cábala? Porque él va a unificar muchos de los conceptos que ya habían aparecido por sabios anteriores y los va a poder plegar. Y por eso hay una cosa que se llama la Cábala Luriánica, es decir, con nombre propio, eh, se le da así con el nombre propio de él, porque él nos lleva a comprender otro nivel de conexión. Digamos que los sabios anteriores logran establecer conceptos e ideas muy claves e importantes. ¿Qué hace Isaac Luria? Los conecta a todos y los unifica. Y de este modo nos lo presenta con una visión clara y nos está diciendo qué es lo que en realidad nos está hablando la Cábala, de qué temas nos habla, qué es lo que está expresando, qué nos está diciendo. Nos está hablando de algo cósmico que a la vez es algo muy psicológico, que es algo muy interno y que nosotros tenemos que aprovechar. Y de hecho, Isaac Luria se dedicó también al aspecto muy práctico de la Cábala, a comprender cómo se vivía y no solamente a quedarse en conceptos lejanos, astrológicos, lejanos al ser humano o incluso metafísicos, sino a relacionarlos mucho más con la vida del día a día. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando abordemos los siguientes dos periodos. El periodo de la Cábala Luriánica, que va a ser en el siglo XVI, todo su desarrollo, y la Cábala moderna, en el que abordaremos entre el siglo XVI y el siglo XVIII.